Buenas noches para todos. En el día de hoy tenemos nuestra segunda sesión, nuestra segunda asistencia a esta formación de motociclistas. El día de ayer vimos lo relacionado con equipos de protección. En el día de hoy veremos temas relacionados con aspectos técnicos y mecánicos de nuestra moto. Empecemos por algo muy importante que es las llantas. Las llantas normalmente nosotros nos fijamos si es gruesa, si es pistera, cómo combina con nuestra moto, pero realmente las llantas tienen otras prestaciones que muchas veces no nos fijamos o no nos percatamos para qué es que sirven. En el caso de la imagen, por ejemplo, tenemos en la parte superior izquierda tenemos el 190 raya 50Z raya, R17. Por otro lado tenemos en giro de las manecillas del reloj una identificación que dice 73W, otra identificación que es la marca de la moto, otra identificación que es radial y también hay otras identificaciones. Por ejemplo, hay un número de 4 letras, perdón, hay un número de 4 dígitos que aparece en algunas llantas y ya les voy a explicar para qué sirve, para que también lo tengamos muy en cuenta. Y también aparece una flechita que esta flechita nos indica el giro de la llanta cuando la coloquemos. En algunas partes las personas que montan la llanta no se fijan en esta situación y lo que hacen es ponerla en sentido contrario. Y uno pues normalmente confiado en el trabajo de ellos también pues no se percata de que estuvo puesta en el sentido contrario al giro para el cual está diseñada la moto. Entonces vamos a explicar qué significa este componente. Cuando ustedes vean la relación en la llanta de su moto, esta en este caso dice 190-50R17. ¿Eso qué significa? Que la llanta tiene 190 milímetros de ancho. 190 milímetros de ancho tiene una relación del 50% de alto, es decir, que desde el punto del rin hasta la parte externa de la llanta se ve 50% del ancho, es decir, en este caso tendría 85 milímetros. El R17 significa que es una llanta radial de 17 pulgadas de diámetro el rin. El rin entonces en este caso R17. Radial 17, no es rin 17. Significa que es radial y 17 centímetros del tamaño del rin. Las llantas cambian según el tipo de moto y el diámetro según el tipo de rin. Hay unas llantas que originalmente vienen 180 por 70 por 16, que en ese caso sería un rin 16 de 180 milímetros de ancha por 80% de altura de rin 16. Bueno, entonces esto tratemos de no variar los tamaños del rin recomendado del tamaño de la moto, porque si la ponemos muy delgada, seguramente va a ser la maniobrabilidad de la moto va a ser diferente. O si la ponemos muy gruesa, muy seguramente la moto se va a sentir más amarrada, aunque se va a ver pues una moto de mayor cilindraje, pero eso es simplemente algo visual. Entonces, recomendación, dejemos el tamaño de la moto como tiene, de la llanta, como lo estipula el manual. Por otro lado, tenemos lo que dice el índice de carga y el índice de velocidad. Ese 73W no es un mensaje directo. Para poder descifrarlo hay que acudir a unas tablas. Entonces, en este caso, estas son las tablas que nos dicen qué significa ese 73, índice de peso de carga, y el W, que significa la velocidad a la cual máxima que puede funcionar la llanta o que se garantiza que no va a tener ninguna avería. El 73 paréntesis W 73 significa que en la fila del medio significa que puede aguantar un peso de 365 kilogramos. Ahí va incluido que el peso del conductor, el peso de la moto, el peso del pasajero y el peso de la carga. Entonces procuremos pues que no vayamos a sobrepasar el
índice de carga para el cual está diseñada la llanta. Riesgo que tenemos, si sobrepasamos este peso, pues que la llanta no necesariamente tiene que estallarse, pero se puede correr el riesgo. También se corre el riesgo de tener desgastes irregulares o anormales, o puede fallar la llanta en su estructura. ¿Y el W qué significa? Significa que la llanta está diseñada para girar a velocidades máximo de 270 km por hora. Esta llanta que vimos en la imagen, el W significa que puede girar máximo a 270 km por hora. Entonces es importante que también nos fijemos en esto, porque si nosotros tenemos una moto que pues anda chévere, anda harto, y donde hay la posibilidad sin correr riesgos, y la rueda es de referencia con la letra F, resulta que si nosotros las subimos a más de 80 km por hora, podemos igualmente estar corriendo riesgos de que la estructura de la moto falle, de la estructura de la llanta, perdón, falle. Bueno, entonces siguiendo con los símbolos que encontramos en nuestras llantas, tenemos las flechitas, la que nos indica el sentido de giro de la llanta, pendientes con eso que ya lo hablamos en unos minuticos atrás. Y luego los 4 números que yo les dije que en algunas llantas existe. Es muy importante que tengamos pendientes estos 4 números porque nos indica la fecha en la cual la llanta salió de fábrica, o sea, en el momento que la llanta se hizo. Realmente esto sí es importante porque las llantas normalmente no deben tener tanto tiempo de guardado porque hay que cambiarlas o ya sus propiedades pierden su funcionalidad. Entonces en este ejemplo, una llanta que tiene el número 3416 significa que fue fabricada en la semana 34 del año 2016. Es decir, que si yo comprara esta llanta a hoy, la llanta tendría básicamente 2017, 2018, 2019 y 2020. Casi 4 años, así sea nueva la llanta, casi 4 años de estar guardada. Que si sirve, sí, en este momento podría servir, pero si yo no la desgasto, probablemente en un año ya tendría que estar cambiando de llanta por vejez. Entonces también estemos muy pendientes de esta indicación en la llanta. De las llantas, es muy importante mantener las presiones que nos indique el manual de la moto. ¿Dónde están estas pegatinas o placas en las motos? Pues en esta imagen es una cuatrimoto, está pegado en un guardabarro. También se pueden encontrar en las motos en la tijera de la llanta trasera o en las tapas de la llanta las tapas de motor en la parte frontal. Hay que revisar, inclusive a veces algunas pueden venir pegadas al chasis de la moto. Entonces estas pegatinas nos indican la presión ideal para la cual debemos usar en las llantas que le coloquemos a la moto. La presión, cuando verifiquemos la presión, debemos verificarla con la llanta en frío, porque la llanta en caliente, su aire normalmente se expande por el calor y nos va a marcar una presión que no corresponde a la llanta. Entonces, atentos a eso cuando calibremos nuestra presión de las llantas. ¿Para qué más nos sirve mantener una muy buena presión en la llanta? Pues para el tema de desgaste y para el tema de frenado o la fricción que genere la llanta sobre el suelo. Entonces miremos el ejemplo de la llanta sobreinflada. ¿Qué pasa cuando la llanta está sobreinflada? Si vemos en un corte longitudinal, en un corte transversal, perdón, vamos a ver que la llanta se desgastará prematuramente únicamente en el centro y los costados básicamente sufrirán más poco desgaste. Ahora veámoslo longitudinalmente. La llanta tendrá menor fricción por estar tan inflada, va a tener menor fricción con el piso. ¿Esto qué significa? Pues que uno va a tener un desgaste irregular y dos, va a tener menor fricción con el piso, por lo tanto nuestras frenadas no van a ser tan eficaces. ¿Qué pasa si está subinflada? Está con menos aire del que se sugiere. Tenemos que el corte transversal se va a desgastar prematuramente en los hombros.
Pero claro que para nosotros, para muchos de nosotros, eso es símbolo de alegría, porque dicen, uy, es que la llanta se está comiendo por los lados porque yo me inclino mucho en las curvas, cuando realmente podría ser otra la situación de desgaste irregular de la llanta. La llanta debería gastarse regularmente por todos los bordes y por todos sus áreas y sus costados. Entonces, cuando la llanta está subinflada, en el corte, en la vista transversal, longitudinal, perdón, se va a ver que tiene mayor superficie, pero esto es ficticio, porque si bien esta es la superficie que está pegando contra el piso, el área efectiva que está haciendo fuerza contra el piso no es toda, es solamente los costados, por lo tanto tampoco va a tener un área efectivamente eh, ideal para el frenado de la llanta y sus desgastes también van a ser irregulares. El inflado óptimo, ¿qué nos garantiza? Pues que todo el área de la llanta que debe estar en contacto con el piso esté en contacto con el piso, que su desgaste sea homogéneo, que su contacto con el piso también sea para el cual está diseñada. Es aconsejable que si usted va a conducir con más peso o con acompañante constantemente, le adicione de 2 a 4 libras o pese y demás a la presión de las llantas traseras. Y esto compensa el tema del desgaste prematuro de la llanta. Antes de salir de viaje, siempre, si nos demoramos mucho entre un viaje y otro, revisemos la presión de aire de las llantas y recalibrémoslas. O semanalmente, cuando estemos trabajando, pues es aconsejable hacer la revisión de las llantas, de acuerdo al uso que tengamos. También debemos revisar el labrado de la llanta para que siempre esté superior a los 2 milímetros. Esto más que porque nos hagan un comparendo, es más por la seguridad de nosotros mismos, ya que el labrado de las llantas lo que permite es que el agua, en caso de lluvias, se, se salga debajo de la llanta y tenga adherencia. ¿Y por dónde se sale? Pues por los canales del labrado. Entonces, pendiente también mucho del tema del labrado. Las presiones, hay que hacerle caso a las pegatinas que tiene o las calcomanías que nos indican, pero si no las tenemos porque la moto ya es obsoleta, porque ya está muy desgastada, entonces pues hay un genérico, no es la regla, que podemos usar para este tipo de vehículos. Entonces, por ejemplo, las motos más pequeñas o con llantas más pequeñas, perdón, como las tipo Iwis y así pequeñitas, pueden tener presiones de 28 a 32 libras o PSI en sus llantas. Una moto un poco más grande, estilo Pulsar, tipo 200 centímetros cúbicos, 250, hay que usar, podríamos usar adelante ya presiones de 30 a 32 y el lado de atrás de 34, 32 a 34 libras también. No obstante, esto es solamente un dato para tenerlo en cuenta, porque si ustedes tienen en su moto la presión sugerida, pues hay que hacerle caso a esas presiones. Y para motos más grandes, podemos usar adelante presiones de inflado de 34 o 36 libras y en la llanta trasera 38, 40 libras, de acuerdo pues si vamos a usar con peso y con acompañante. Entonces, muy importante eso. Los tipos de llanta que podemos usar o encontrar en el mercado. Tenemos la llanta off-road, que es una llanta de tacos muy buena para las carreteras de tierra, para las partes donde hay material que se desprende, como pasto, tierra, arena, grava. Estas son muy buenas para este terreno. Pero, pues cada llanta tiene su funcionalidad. Las que son buenas para estos terrenos no son tan buenas para las carreteras pavimentadas. ¿Por qué? Porque resulta que esos tacos nos dan una superficie más pequeña de contacto con el pavimento. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a tener menos adherencia al piso. Aunque sería muy incómodas transitar con ellas porque
la moto vibraría muchísimo, se sentiría como estar montando a caballo en todo momento. Y esto es muy incómodo para el conductor y para el acompañante. Y fuera de eso, pues el desgaste sería prematuro, se acabarían muy rápido estas llantas en la carretera. Estas llantas que son más lisas, tipo pistera que se llama comúnmente, pues son muy buenas para el pavimento, porque tienen un área de superficie de contacto mayor, lo cual nos va a permitir mejor frenado, más inclinación en las curvas, pero más adherencia al piso, pero debemos tener en cuenta que estas llantas de mayor superficie al piso tienen menor labrado que nos permite la salida del agua en casos de lluvia fuertes. Entonces, una llanta de estas lisas pues se comportará muy bien sobre el pavimento en seco, pero hay que tener mucha precaución cuando el pavimento esté mojado. Y sobre todo cuando nos encontramos con los charquitos de gasolina cuando llueve o aceite de vehículos que tienen fugas, pues eso es completamente un desastre. Se vuelve muy lisa esa llanta. Y también las motos que son un poco más pesadas, esto incrementa el riesgo de perder el control en la moto cuando está lloviendo. Y tenemos el otro tipo de llanta que pues es una llanta casi que multipropósito. Tiene un poquito de esta y tiene un poquito de esta pistera. Un poquito de tacos y un poquito pistera. Hay, hay llantas que tienen más marcadas los tacos, otras que tienen un poco menos marcadas. Pero en general esta llanta serviría para todo terreno. No es, disipa mejor el agua que la llanta pistera, se desempeña mejor que la llanta pistera en terrenos lisos como tierra, arena, grava. Esta es como una multipropósito, podríamos así decirlo, la blanca. Es importante también y que lo tengamos en cuenta la dureza de la llanta. La dureza de la llanta es el material con que está compuesta. Tenemos algunas marcas muy famosas, pues no es el caso de promocionar alguna marca en especial, pero son marcas con mucha trayectoria, que hacen unas llantas de unas gomas muy buenas, muy adherentes al piso, y, y precisamente eso es lo que uno busca en una llanta, que sea adherente y que se pegue al piso cuando uno la necesita para tener mejor maniobrabilidad. No obstante, también uno consigue en el mercado llantas que son muy duraderas. Uno se las pone a la moto y eso duran años puestas y no se desgastan, no se les ve el desgaste. Pero con estas llantas tan duras se está corriendo un gran riesgo y es que la llanta no va a tener la adherencia al piso que se requiere. Lo que sí va a tener una llanta de goma que se adhiere más al piso pero también se desgasta más fácil. Que finalmente eso es lo que uno pretende, que le dé seguridad en la maniobrabilidad. Pero eso ya depende pues de cada persona. Si quiere una llanta muy dura en el tiempo, muy duradera en el tiempo, pues va a tener una llanta dura con poca adherencia y tendrá eh, más riesgos en un momento de una frenada brusca o en una curva o con materiales deslizantes. Bueno, miremos entonces ahora el tema de cuidado de nuestra moto con los fluidos. Revisión de fluidos. Las motos debemos revisarle para todas el aceite de motor y caja. Para algunas líquido de frenos y para algunas también el líquido refrigerante. Empecemos por el aceite de motor. Debemos revisar los niveles de aceite de motor que no presenten fugas. Algunos tienen esta bayoneta para revisar el motor y se encuentra en un costado de la caja de cambios y se desatornilla, se saca, se le ve el nivel del aceite y se vuelve a ingresar. Se verifica que esté entre el nivel máximo y el nivel mínimo. Si la moto está entre estos dos niveles, la moto puede transitar normalmente común y corriente. Así se esté acercando al nivel mínimo, la moto está bien de aceite. Lo que debemos procurar es que esté en ese rango. Nunca vayamos a adicionarle más del aceite que la moto requiere, porque estamos forzando la máquina, la estamos trabajando mal. Es como si uno en el cuerpo humano tuviera más sangre de la que necesita.
uno trabajaría o uno se sentiría mal. Pero también si tiene menos sangre de la que necesitaría, pues uno también se sentiría débil, desgastado, tendría otras consecuencias. Al igual pasa con los motores. Si tienen más o menos del aceite para el cual está diseñado, va a empezar a sufrir consecuencias. En este otro caso es otro tipo de nivel, es un nivel de lente para revisar el máximo y el mínimo. Al igual, debe estar dentro de esas dos medidas. Y mucho cuidado al momento que hagan esta revisión de la posición de la moto. La moto debe estar en una posición de acuerdo al tipo de moto, como lo indica el manual. Es decir, que si la moto dice que debe ponerse sobre el trípode para medirle el aceite, pues hay que hacerlo sobre el trípode. No le vayamos a medir el aceite cuando la moto tiene puesta la pata lateral, porque nos va a marcar un nivel que no es el correcto y seguramente le iremos a adicionar aceite porque no nos marcaba aceite. Entonces mucho cuidado en esa medición. Debemos también usar el tipo de aceite y filtro que el fabricante recomienda o un aceite con mejor desempeño. No todas las motos utilizan filtro de aceite. Algunas lo tienen, entonces también se debe cambiar cada cierto kilometraje, lo que recomienda el fabricante. De los tipos de aceite, tenemos básicamente tres tipos de aceite. Uno que es aceite mineral, uno de tecnología sintética y uno que le dicen full sintético. Cada tipo de aceite tiene sus propias prestaciones. En este caso debemos usar el aceite que marque el fabricante, porque si de pronto usamos, a manera de ejemplo, un móvil 20W50 para nuestras motos, ese es el que marca el fabricante. Pero usamos un aceite Shell 20W50 para motos también. Resulta que con ese aceite puede empezar a botarnos humo. ¿Esto por qué sucede? Porque los aceites, aunque tengan el mismo 20W50, sus componentes internos tienen variaciones. ¿Esto qué puede causar? Que cuando la moto está caliente, muy seguramente el espacio que hay entre el anillo y la camisa, con el aceite caliente que queda más fluido, el aceite puede pasar más fácilmente por ahí, generando que haya más humo en la combustión. ¿Por qué? Por el tipo de aceite. Igualmente, los aceites de tecnología sintética también tienen otras prestaciones. A diferencia del mineral, que tiene una textura más viscosa cuando está frío, pero se vuelve más líquido cuando está caliente o a temperaturas elevadas, los aceites con tecnología sintética y full sintético tratan de mantener la misma viscosidad del aceite en frío y en caliente. ¿Esto qué nos garantiza? Pues que va a tener homogeneidad en el sistema de presión de aceite, que va a llegar a todos los componentes, que no va a botarnos aceite cuando la moto está más caliente, que sus componentes nos van a cuidar el motor. Tiene muchas prestaciones, por eso es que son más costosos. Por ejemplo, un aceite mineral. Puede durar el cambio de aceite en una moto de un cuartico de aceite 2000 kilómetros por regla. Con un aceite full sintético podríamos estar dándole 4000 kilómetros siempre y cuando no tenga fugas de aceite. Con un aceite de full sintético, sin problemas. Pero si la moto de pronto tiene alguna fuga de aceite o ya está quemando aceite, muy probablemente si le aplicamos un aceite full sintético nos va a botar más aceite. Entonces, esto también es de especial cuidado y hay que aplicar el que dice el manual o el que diga un experto en temas de aceite. El cambio de aceite, cualquier persona lo puede hacer, solamente debe tener ciertas precauciones básicas. Uno, que el aceite no esté caliente, es decir, que la moto esté reposada, porque si no nos vamos a pegar un quemonazo de Padre y Señor nuestro. Segundo, el cambio de aceite debe hacerse con los filtros de acuerdo a lo que especifique el fabricante. Si dice cada 2000 kilómetros con un aceite sintético, pues eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo sabemos cada cuánto kilometraje tiene este aceite? Pues debemos hacerle caso a nuestros medidores de aceite, a los relojes, a los indicadores. ¿Para qué las motos tienen eso? Pues para comunicarnos qué es lo que está sintiendo, qué es lo que le está doliendo a la moto. Si la moto nos marca el velocímetro
nos marca que ha recorrido 500 kilómetros, pues eso nos indica cuánto le tenemos de desgaste al aceite y a otros componentes. Si la moto nos indica con la luz verde que está prendida a una direccional, es precisamente por eso, porque nos está indicando que tenemos un bombillo prendido para que estemos pendientes y lo apaguemos. Si la moto nos marca temperatura alta, pues precisamente nos está diciendo, ojo, cuidado que la temperatura se está subiendo, pilas, refrigere la moto, revise qué es lo que está pasando, porque no es normal. Pero muchas personas omiten todos estos sistemas. Si bombillo que se haya, no lo cambian. Si se daña la guaya del acelerador, del velocímetro, la dejan igual, la moto funciona con o sin guaya. Pero entonces es recomendable que arreglemos todos estos indicadores, que es la única forma que el vehículo tiene para comunicarse con nosotros antes de generar un daño potencial. Bueno, volviendo al tema del aceite. Es normal que los aceites se vayan oscureciendo porque sus partículas y sus componentes están diseñados para ir atrapando el hollín generado en la combustión de la moto. Algo que se me olvidaba decirles es que si bien el aceite va tornándose oscuro por el hollín que va capturando, eso es normal. No es normal que el aceite empiece a oler a gasolina o que tenga partículas de agua o de refrigerante o esté espumoso. Eso no es normal. Entonces cuando midamos el aceite revisemos también que esas cosas no se presenten en el aceite, sino simplemente que sea un aceite que marca en la bayoneta del nivel de aceite, sin olor a gasolina, sin burbujas de agua, sin presencia de otros componentes. Entonces también muy pendientes de eso. Cuando se haga el cambio de aceite hay que tener en cuenta que después de que se salió, se drenó todo el aceite, este aceite no se puede botar en el drenaje de la casa, no se puede echar a la basura, no se puede botar por ahí. Para ello hay que disponer de, de este aceite, entregarlo en un cambiadero de aceite, hay que dejárselo a alguien que haga una correcta disposición final de estos elementos contaminantes. Ellos van a recibir ese aceite y lo van a vertir donde tienen sus depósitos de aceite. Cuando se ponga el tapón del aceite, tener muy en cuenta que quede ajustado, no muy apretado porque podemos dañar las roscas, pero sí que quede ajustado como tiene que estar ajustado. El mecánico o uno lo sabrá ajustar de acuerdo a la fuerza que hizo también para aflojarlo. Porque suele pasar que cuando uno lleva a que le cambien el aceite a la motico, a veces simplemente ponen el tornillo, el tapón y no lo ajustan. Y con la vibración se suelta solo y pierde todo el aceite. Pero nosotros no nos damos cuenta y seguimos andando la moto así. Y esto nos lleva a que más adelante, unos kilómetros adelante, tengamos una moto con el motor destrozado, listo para reparar. Y no nos prendió más, se apagó. ¿Y qué pasó? No sé. Entonces, si lo van a mandar cambiar el aceite en algún lado, verifiquen con el mecánico que ya haya quedado apretado el tornillo. Y le vierten el nivel que dice el manual. Acuérdense, si tiene más aceite del que es, funciona de manera incorrecta, y al igual que si tiene menos aceite. Bueno, miremos entonces ahora el tema de el líquido de frenos. Algunas motos traen líquido de frenos adelante porque tienen frenos de disco. Otras no traen líquido de frenos porque funcionan con freno de tambor o freno de guaya, al igual que la parte trasera. Entonces los frenos que funcionan con líquido de frenos, vamos a revisar, normalmente tienen esta forma de la imagen. Podemos ver por ese visor del depósito que hay una burbuja pequeña. Normalmente se adiciona líquido de frenos hasta que la burbuja quede en la parte superior. Si ustedes ven el depósito va a marcar mucho más arriba, pero es normal que esa burbuja quede ahí, porque es la que nos indica que hay más líquido de frenos de lo que se ve ahí. Si llega a verse un nivel o la burbuja se ve, o no hay burbuja, sino más bien se ve una línea, significa que está muy bajo del líquido de frenos. Ahí, como se puede ver en la imagen, detrás de la letra verde hay unas palabras que dicen lower, o sea, nivel más bajo, es donde está esa rayita que se ve ahí, al lado de la palabra pequeña. Entonces, si marcara antes de ahí, significa que el nivel está muy bajo.
No es normal que se baje el nivel de líquido de frenos. Si se llega a bajar es porque algo está pasando. Alguna persona me preguntaba que si es verdad que las pastillas se pueden medir de acuerdo al nivel de líquido de freno que hay. Pues realmente sí se pueden medir, pero no es la forma correcta. ¿Por qué sí se puede medir? Porque cuando hay líquido de frenos en el depósito y está full con pastillas nuevas, pues los émbolos que están abajo en el pistón del freno están contraídos. Es decir, que todo el líquido de frenos está en el depósito. A medida que se van desgastando las pastillas, el pistón eh, va empujando más las pastillas, por lo tanto el líquido que se depositaba antes en el depósito ahora va a estar en mayor volumen en el pistón de las pastillas, por lo tanto el nivel se va a ver disminuido en la parte superior. Pero ¿por qué digo que no es la forma correcta de hacerlo? Porque puede ser que el sistema de frenos tenga alguna fuga, y si tiene alguna pequeña fuga o algún poro en la manguera, algún desgaste en la bomba, pues el líquido va a bajar, va a reducir y uno pensaría que es la pastilla desgastada y lo pondría a uno pensando que la solución, comprar pastillas nuevas, cuando la solución no era esa. Es más, no le dimos a la solución del problema, que era una fuga. Entonces, si queremos revisar las pastillas hablando del tema de líquido frenos, pues lo mejor es hacerlo visualmente, mirando directamente las pastillas y el desgaste de las dos pastillas, la que está internamente del plato y la que está externa. El líquido de frenos que debemos usar es el líquido que sugiere el fabricante, no porque también los líquidos de frenos vienen de calidades diferentes. Hay algunos líquidos de frenos que con el calor del uso se van calentando y cuando se calientan mucho pierden sus propiedades de frenado. Es decir, que no se contraen, no se comprimen mucho y no permiten la frenada óptima como debe ser. Entonces, usar el líquido de frenos que sugiere el fabricante. También el líquido de frenos, al igual que el líquido de aceite, debe realizarse cambios cada cierto kilometraje, porque el aceite se va volviendo de color oscuro, se va desgastando, se va negreando y estos son señales o indicios, pues también la frenada nos va mostrando cómo está la eficiencia del líquido de frenos y el sistema de frenos. Este cambio de líquido de frenos sí lo recomiendo que lo haga alguien que sepa, porque pues no es que sea algo muy difícil de hacer, pero sí es algo para tener cuidado. El sistema, por ejemplo, debe drenarse, no se debe permitir que tenga aire en su interior, se debe purgar. eh, bueno, hay diversos factores que deben realizarse y es recomendable que lo haga una persona que sepa para poder tener la eficiencia en el frenado de nuestra moto con un nuevo líquido de frenos. Igual que los aceites, pues este líquido cuando se saque, se cambie, aunque sea poquito, debe tenerse una correcta disposición, no se debe arrojar al drenaje. Miremos ahora el tema del líquido refrigerante. No todas las motos poseen sistema de refrigeración con líquido refrigerante. La gran mayoría, pues si no tienen un radiador de enfriamiento de aceite o de líquido refrigerante, pues significa que funcionan con refrigeración por aire y por eso es que cuentan con unas aletas en el motor para disipar el calor. Entonces, el sistema de líquido refrigerante se debe revisar en los viajes o antes o periódicamente que el líquido refrigerante en el radiador esté a nivel full, esté lleno. También estos radiadores o estos sistemas de refrigeración, al igual que los carros, tienen un depósito de líquido refrigerante, el cual también tiene un máximo y un mínimo. Entonces debemos procurar que nuestro líquido refrigerante en el depósito esté entre esos niveles. Si está más del nivel, probablemente cuando la moto tenga cierta temperatura, la moto devuelve el líquido al tarro, pero como ya está lleno, entonces el tarro se va a regar el líquido refrigerante por su defogue. Entonces por eso los niveles tienen que estar en lo que dice el fabricante o lo que marca la moto o el depósito. Se debe usar del tipo de refrigerante que el fabricante recomienda. Hay diversos tipos de refrigerante, están los que son puros, están los que ya vienen disueltos o están algunos que tienen ciertas propiedades anticongelantes, etcétera, etcétera. Eh,
Entonces, si uno le aplica un refrigerante muy o que no es de la moto, por ejemplo, la moto dice, debemos adicionarle refrigerante al 50%. Significa que 50% es refrigerante y el 50% es agua. Y nosotros casualmente le agregamos refrigerante al 100%, o sea, todo refrigerante. Pues los elementos seguramente van a carcomer las partes internas por donde circula el líquido refrigerante, bien sean las metálicas o los plásticos o los tubos. Puede correrse el riesgo de que sufra algún deterioro del componente, el sistema de refrigeración. Em, si vamos a hacer el cambio del líquido refrigerante, pues recomendación, hagámoslo cuando la moto esté fría, porque si está caliente también corremos el riesgo de sufrir quemaduras graves. Si la moto dice debe usar refrigerante, pues hombre, usemos refrigerante, no usemos solo agua. ¿Por qué? Pues uno dirá, no, pues agua igual refrigera. Sí, efectivamente, sí refrigera. Pero el agua tiene un comportamiento diferente con los componentes también internos de la moto. Es decir, si aplicamos solamente agua, corremos el riesgo de que se empiecen a oxidar las partes internas metálicas del motor y con el tiempo, pues este óxido va a tapar otros componentes o va a presentar filtraciones hacia el motor. ¿Y esto qué nos va a representar? Pues una moto en mal estado o para reparar o inclusive que ya no sirva y toque cambiar todo el sistema o toda la caja o etcétera. Entonces, el cambio también lo puede hacer cualquier persona, solamente hay que tener la precaución de, de que la moto no esté caliente y pues de adicionarle el líquido refrigerante que recomienda el fabricante. No es normal que el líquido refrigerante baje de un día para otro, aunque sí es normal que se vaya bajando con el tiempo, pero es algo muy mínimo, muy poquito. Entonces el líquido refrigerante se va evaporando, va saliendo del sistema con forma de vapor y va disminuyendo muy poco. Este color verdoso, o inclusive hay unos azules, unos de otros colores, nos sirve para detectar las fugas, porque con un tipo de luz especial este líquido brilla como si fuera fluorescente, entonces queda muy fácil de detectar las fugas en caso de presentarse una fuga muy invisible. Miremos ahora el tema de luces. Cuando estemos iniciando nuestra operación, debemos revisar que funcionen todos estos elementos. Las luces altas, que funcionen, las luces bajas, las luces medias o de ubicación, que serían en algunas motos el primer golpecito de correr la palanquita. Hay algunas motos que inmediatamente usted abre el switch, prende todo su sistema de iluminación automáticamente. Pero para las que no, hay que probar esto. De todas formas, en todas las motos se debe probar que sus luces altas estén funcionando, que sus luces bajas estén funcionando, que las direccionales, aparte de que prenden los bombillitos verdes en el tablero, también verificar que los bombillos laterales estén funcionando, tanto los delanteros como los traseros. Porque si bien el bombillo verde está parpadeando, puede ser que alguna de las luces frontal o trasera no esté funcionando. Entonces, pues es un tema de seguridad. Le estamos indicando a la persona que está adelante hacia dónde vamos a girar o a la persona que está atrás también. Le estamos diciendo cuál es la maniobra que pretendemos hacer para que tengamos cuidado y precaución. Todos estos son elementos de precaución, de seguridad. También las luces de freno. Debemos revisar que cuando se accione bien sea el pedal o el manilar, la luz debe encender más, porque la luz del freno tiene dos filamentos, por así decirlo. Entonces, uno de los filamentos debe encender cuando se enciende la luz de posicionamiento o las luces frontales y la otra luz debe encender siempre que accionemos el freno. Esto le indica también a las personas que están atrás que estamos realizando una maniobra de desaceleración o de tensión para que también la persona esté pendiente y también haga lo mismo, no nos vayan a impactar por detrás. Muy importante este tipo de señales hacia otros conductores. Si se nos llega a fundir una luz frontal, pues cambiémosla por un foco del mismo bateaje que indica el fabricante. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos un bombillo de más vatios para dar más intensidad de luz? Pues que estamos poniendo en riesgo nuestro sistema eléctrico.
que la moto está diseñada para el bombillo en el cual le están recomendando, no uno de mayor capacidad. Si usted llega a poner algún bombillo de más vatios, de más consumo, pues probablemente se va a recalentar el sistema eléctrico y va a verse afectado algún fusible. No es normal que los fusibles se achicharren, se calienten, se derritan o se quemen. No es normal, es porque algo está pasando. No vayan a aceptar una respuesta de alguien que le diga, hombre, si se le fundió con este fusible por ejemplo, 5 amperios, pues metámosle uno de 20 para que no se vuelva a fundir. No, eso no es la solución del problema. Si el manual dice que hay que ponerle uno de 5, debe aguantar con uno de 5. Y si se funde, es porque algo está pasando en el sistema eléctrico. Entonces, mucho cuidado con eso. Sistema de suspensión. Las motos tienen la suspensión delantera y la suspensión trasera. La suspensión delantera, botellas o telescopios también, en algunas partes le dicen, deben estar sin fugas. Si presentan fugas en la parte del tubo liso, que se ve como un espejito, si presenta fugas de hidráulico, no es normal. Significa que hay que intervenir esta botella o este telescopio, por así decirlo. Cuando intervengan el telescopio o la botella delantera, muchas veces solamente le hacen el cambio del sello de hidráulico o del retenedor solamente a esa botella. Eso está bien porque la otra no está fallando. Pero lo que sí hay que hacer es que a las dos botellas se les debe cambiar el líquido hidráulico. El líquido hidráulico, al igual que el líquido de aceite, al aceite de caja de motor, al igual que el líquido de freno, se van desgastando. Son fluidos que con el tiempo van perdiendo sus propiedades y sus características. Entonces, si usted arregla uno y lo deja al otro con el viejito, pues está funcionando de manera dispareja. Entonces, hay que darse la pela, hay que hacer lo posible para cambiar los dos en líquido hidráulico. También asesórense de cuánto es el nivel de líquido que deben verter adentro de estos elementos. Ellos tienen una capacidad para la cual están diseñados. Si se les echa más, ¿qué pasa? Posiblemente se van a volver a dañar los sellos que les acabaron de cambiar. Se pueden, como se dice, se estallan. Y eso pues nos dejaría sin amortiguación delantera. Por otro lado, si se estallan y estamos en carretera, se corre el riesgo de que este aceite vaya a empapar los discos de freno, lo cual nos va a dejar sin frenos delanteros. Entonces, mucho cuidado, tener pendiente estas situaciones. No se trata de limpiar para que no chorree, sino se trata de arreglar para que no tenga fugas. Pero también si lo dejamos con menos líquido hidráulico, pues la moto va a quedar con una amortiguación muy blanda, lo cual tampoco es para la cual está diseñada la moto, porque la amortiguación delantera en el momento que usted frena, pues todo el peso se va hacia adelante y pues realmente estaría funcionando de manera irregular. La suspensión trasera también tiene una botella o amortiguador que está acompañada de un resorte o de una espiral. Esta hay que tener pues precaución también, revisarla constantemente. Cuando la moto funciona alguno de el espiral o la botella están funcionando mal, la moto se siente diferente. Por ejemplo, si la botella ya presentó su fuga y ya no tiene fuga, sino únicamente lo que está funcionando es el resorte o la espiral, pues la moto en su llanta trasera cuando se coge un rizado va a rebotar muchísimo, se siente el rebote. O cuando se coge un hueco se siente que como que la amortiguación no cesa, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y hasta que después de un tiempo la moto se siente que ya queda quieta. Eso significa que debemos revisar el amortiguador trasero porque posiblemente esté fallando. Al igual que si se llega a romper el resorte, la moto pues está funcionando su amortiguación trasera de manera irregular y hay que cambiar. La amortiguación trasera y delantera. Básicamente la amortiguación tiene dos finalidades. Uno es tener la comodidad del conductor y el pasajero para que las vibraciones y las irregularidades del piso no se transfieran directamente hacia el conductor o el acompañante. Entonces esto nos da pues la comodidad de tener un viaje más tranquilo y más descansado. Y dos, la otra función que tienen los amortiguadores y la suspensión delantera es
el mantener las llantas pegadas al piso. Supongamos que uno coge un resalto de manera rápida, pues si uno lo cogiera en cicla que no tiene suspensión, uno va a saltar básicamente. Pero si uno lo hace en la moto, lo que hace es que cuando la llanta pasa el resalto, inmediatamente la suspensión baja la llanta y mantiene el contacto de la llanta con el piso, y lo cual nos da la seguridad de que si necesitamos frenar, pues la llanta está tocando el piso, podemos frenar. Eh, o si necesitamos hacer una maniobra, pues la llanta está tocando el piso. Entonces, para eso son la amortiguación, cumpliendo esas dos funciones, comodidad y seguridad. Miremos ahora unos aspectos de la transmisión. Existen diversos tipos de transmisión para las motos, algunos más comunes que otros. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una transmisión que es muy similar a la de los carros, que es con cardán. Esto básicamente transfiere directamente por medio de este eje la rotación a la llanta y la fuerza de empuje. Algunas marcas lo utilizan, o en algunos motos de alto cilindraje también es muy usado este sistema. Otro sistema que tenemos es el de correa dentada. Pues es un sistema muy común en las motos automáticas. Bueno, no hemos visto porque eso está tapado, pero ellas traen este sistema internamente de transmisión. También hay que estar muy pendiente porque tiene sus propios cuidados tiene sus propios cuidados de acuerdo a sus componentes. Y finalmente, pues el que comúnmente tenemos o vemos en la calle, que es el del kit de arrastre, que es el plato, piñón y cadena. El plato es este de acá, que se le llama plato. El piñón viene adelante pegado a la caja de la moto, normalmente viene tapado para que no haya ningún riesgo con los pies del motociclista. Y la cadena es la que transmite la fuerza del piñón al plato y a la llanta directamente. ¿Qué cuidado debemos tener? Pues normalmente este sistema, vamos a hablar del sistema de plato, piñón y cadena, o del kit de arrastre con cadena, sufren desgastes en sus componentes del plato y piñón de esta forma. Este de aquí vemos un plato nuevo sin desgaste, y al fondo vemos uno comparado con uno que ya tiene desgaste, que normalmente le dicen, uy, eso está como una barbera, pero este realmente es un desgaste natural, porque las piezas de desgaste están hechas para eso, hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Entonces, cuando esto se está deteriorando y está saliendo filo, pues ya estamos viendo, nos está dando avisos de que va siendo hora de realizar el cambio. Pero hay otra cosa también que nos da aviso de eso, y es que la cadena se va estirando. Para eso también las motos traen un sistema de tensión de cadena, que es básicamente aflojando el eje de la llanta trasera y corriendo de manera homogénea la llanta trasera para estirar la cadena. La moto está diseñada para eso es normal. También hay otra forma que pues nos retrasa el tema de estirar la cadena, y son los tensores de cadena. Un tensor de cadena lo que hace es eso precisamente, tensionar la cadena para que no esté haciendo ¿cómo sería? Una catenaria o una caída demasiado grande cuando tiene un desgaste. Entonces este tensionador o esta tensión de cadena nos permite eso. Evitar correr la llanta tan seguido. También nos sirve porque cuando la cadena está destensionada y cogemos algún bache o algún rizado, la cadena empieza a golpear contra el eje, y esto pues produce ruidos muy, muy feos. La cadena, hay varios tipos de cadena. Uno, el más común, que es este tipo de la parte superior, que pues vienen unos eslabones, vienen unos componentes, adentro vienen unos rodillos con un casquillo y el pasador que atraviesa toda la cadena y que permite el giro de la cadena. Hay otras cadenas que traen el mismo sistema, pero a diferencia de la primera, viene con un sistema de sellos pequeñitos que cuidan la parte interna
del pasador y el rodillo para que no tengan desgastes y por lo tanto su estiramiento sea menor, es decir, que duran más que una cadena normal. Y los cuidados también son diferentes. Para la cadena de arriba, pues uno la puede lavar con gasolina, la puede lavar como uno quiera. La cadena de abajo no se recomienda lavarla con elementos fuertes que puedan dañar los sellos o su funcionalidad. Se preguntarán cómo sabe uno si es una de la otra o si le están vendiendo una o la otra. Pues fácilmente, visiblemente usted coge la cadena física y la dobla y se ve entre sus espacios, se ve el sello de goma, estos sellos, se ve, mientras que en estos no se ve eso. ¿Sí? Mantengamos siempre las cadenas lubricadas para darle mejor, más durabilidad, para darle un mejor acabado a nuestra cadena. Y elementos para lubricar la cadena, pues hay bastantes. Tenemos líquido que venden en un spray, en un aerosol con un tubito pequeño. Se tiene el aceite, pues algunas personas les echan aceite. Lo malo de esos aceites es que cuando la cadena se calienta, empieza a chorrear el rin y pues nos genera otra tarea más que es limpiar. Y también hay otras personas que le echan sebo, grasa, eso está bien. Lo importante es mantener la cadena lubricada y hacerle el lavado de una manera correcta para no dañar los sellos. Bueno, entonces creo que eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y hayamos aprendido algo que no supiéramos o que sí sabíamos, pongamos en práctica. Para las personas que no tenían conocimiento, pues espero que esto les ayude y revisen sus vehículos para que les dure mucho más. Que nuestra moto sea la consentida. Muchas gracias. Hasta luego.